Hola muchachos, el día de hoy quiero mostrarles varios segmentos de 3 canciones del álbum Reveal que desde hace años quería explicarles cómo funcionaban. Además se presentó la oportunidad porque desde hace 2 conciertos he cambiado mi estilo de tocar, he cambiado la forma en la que estoy tocando y también quería hablarles acerca de eso. Ok, voy a explicar la introducción de Muy Lejos de Ti. Primero tengo en la nota Do, aquí al principio, tengo este sample. Es un loop para tocar con la guitarra encima y hacer la introducción. Si yo lo suelto, deja de sonar, lo cual me sirve para acomodarme al ritmo en caso de que los demás miembros de la banda no escuchen bien el ritmo. Entonces yo me puedo acomodar siempre al ritmo. También tengo un pad para acompañar la guitarra, un pad y unos violines, y tengo un sample aquí en la nota Re, que es un sample de disparo. Yo solamente lo toco y él suena. Finalmente arriba tengo un oboe y abajo aquí en el medio tengo un cello. Lo curioso de estos dos es que me tocó transportarlos a otras notas porque no me alcanzaba el espacio. Normalmente eso se tocaría acá, pero aquí estaría invadiendo el espacio de la parte del pad. Entonces debí transportarlos una quinta abajo. Cuando yo toco en el oboe Mi, suena la nota La, pero estoy tocando Mi. Y en el cello cuando toco Si, en realidad está sonando Mi. Entonces toco Mi, pero la nota que toco es Si. El otro pedazo importante de esta canción es el momento en que la guitarra hace ambas están punteando y hay que hacer algo para que no se pierda el fondo. Entonces tengo aquí abajo un órgano bastante distorsionado. Los violines. Para que no pierdan su carácter épico. En Distant Love tenemos nuestro main theme. Pero ese main theme tiene una segunda voz arriba, que antes, cuando grabé el anterior video de Distant Love, lo hacía con octavas. Pero de una forma que no me permitía ser tan preciso ni tan fluido, porque tenía que saltar. Entonces diseñé una nueva forma, que es la siguiente, es muy sencilla. Acá abajo tengo los coros, pero si ustedes notan, los coros están armonizados, o sea, cuando yo toco La, suena La y suena Mi, suena la quinta. Y cuando toco Fa, suena Fa y suena Do. ¿Para qué? Para poder tener aquí mismo la segunda voz del main theme.
y poderlo tocar con la mano izquierda. Al final del main theme tengo este arreglo, que es lo que yo suelo llamar el tresillo del tresillo. Si ustedes miran la melodía, son tresillos. 1, 2, ¿sí? Son tresillos. Y cada una de esas notas tiene un pedal con otras dos notas, o sea, cada nota de esas es un tresillo. Esto en el programa, para uno, si uno quiere escribirlo, tiene que hacer una división de 18 notas, por lo cual también se puede llamar un 18cillo o 18 octillo. Otro segmento importante de Distant Love es la parte del precoro, donde tengo unos solillos que van encima de la voz. Acá tengo unos coros y acá tengo los solos. La segunda vez que los toco hay una parte que va armonizada, entonces acá tengo la armonía. Y a la tercera vez. La canción Tierra en Llamas, casi siempre en vivo hago un pequeño solo antes de comenzar o sobre lo que tiene que decir Nelson. Pero como en este teclado solo tengo 5 octavas, entonces utilizo un truco, que es que en la primera octava tengo la nota y tengo la nota una octava abajo, para darle mucho más cuerpo a lo que toque. ¿Sí? Siempre al final de este solo tengo lo siguiente. Y con la nota Do, como pueden notar, disparé el sample sobre el que tocan las guitarras. Si yo suelto este sample deja de sonar, si lo toco vuelve a comenzar. Este es útil por si hay algún problema, simplemente tengo que soltarlo. Cuando se va acabando esa sección, disparo otro sample, que es este, y finalmente disparo este, para pasar a este otro piano. Este otro piano está una octava arriba porque tiene notas que se salen de las 5 octavas, entonces simplemente todo el piano está una octava arriba y tiene un efecto de reversa para que dé una sensación bastante misteriosa. Notan acá, tengo otra vez el mismo truco de la octava.
Finalmente aquí en el do no tengo la nota do, sino que tengo la nota la una octava abajo, que es el primer la del piano, para darle mucha fuerza. En los taratón también apoyar un poco más a la banda. Otro segmento importante en esta canción es la parte en la que se canta "Amo mi hogar", que es una parte en la cual tengo este sonido. ¿Sí? Es un clavicordio y un sonido electrónico. Pero lo interesante de esta figura es que la figura de la mano derecha tiene 5 notas, o sea, son quintillos. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y la figura de la mano izquierda son tresillos, o sea, van de a 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Juntas suenan de la siguiente forma. Y al final de esa figura tengo esto, que es casi que la figura más repetitiva en toda la canción. Lo curioso es que si ustedes notan, acá la tengo arriba, aquí la tengo abajo, pero suena más arriba aún. ¿Sí? Na, 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 pam, pam, pam. El truco está en que estas dos notas, el sol y el la, están transportadas para que suenen como el mi y el re de acá arriba, de esta octava que no tengo en el teclado. Entonces suena do, si, do, mi, re, mi. Entonces, lo que me permite no tener que cambiar de sonido para realizar este pedazo y poderlo hacer muy rápidamente. Los últimos 2 toques, como se han dado cuenta, estoy tocando con el teclado colgado de mí. Es una idea que tuve desde el año 2006, cuando comenzamos a construir la primera base con Mauricio, la base con la que he tocado todos estos años, la base inclinada. Y yo siempre quise diseñar un arnés para tocar con el teclado y poderme mover por todo el escenario, sino que los teclados que había tenido habían sido muy pesados y muy grandes, muy aparatosos para poder hacer esto. Y pues ahora que se le dañaron 2 teclas al teclado grande, decidí comprar un controlador muy pequeño y meterme en la vaca loca de construir este arnés. Los materiales que utilicé para este arnés son 4 straps de guitarra, 4 pines de seguridad, más unos tornillos largos. Básicamente el teclado quedó como una guitarra con 4 pines de seguridad, con 2 correas, 2 tirantas. Atrás se unen con una tiranta vertical. Mi madre me ayudó a coserlo. La experiencia que he tenido en los 2 últimos toques con este arnés ha sido bastante satisfactoria. No he tenido problemas, se me han zafado las correas 2 veces. Solo una correa se zafa, pero el teclado no se cae, simplemente tengo que reacomodar la correa. Las ventajas que tiene es que tengo mucha movilidad, mucha comodidad. Puedo acomodar el teclado como yo quiera, el teclado nunca está fijo, entonces puedo cambiar la inclinación con mis rodillas, puedo cambiar la altura, puedo hacer casi que lo que quiera. También para cantar es muy útil, porque antes me tocaba torcerme para cantar. Cuando tocaba ciertas notas me tocaba buscar el micrófono con la cabeza. Ahora simplemente me muevo a donde está el micrófono, sean cuales sean las notas que esté tocando. Lo interesante no es el teclado, lo interesante es la forma en la que estoy tocando. Estoy tocando con el teclado